Queridos amigos, sean todos bienvenidos a este su espacio Coffee Love, donde hablamos de los diferentes temas del derecho en sociedad. Soy Rodo Guerrero y te invito a que tomes un excelente café para que te actives junto a nosotros y disfrutes de un gran tema, que la verdad es un tema que va a estarse desarrollando a lo largo de lo que queda de este 2020, va a surtir todavía más novedades, más noticias en el 2021. Y bueno, como siempre agradezco la confianza y el apoyo continuo de Jus Literatus y también de Yacún Flores. Visítenlos, Coffee Love los recomienda y apoyan a este proyecto para llevar siempre las emisiones que tanto te gustan aquí a través de las controversiales y bondadosas redes sociales. Así que vamos para allá. Queridos amigos, ya estamos aquí en vivo y en directo en este espacio Coffee Love. La verdad es que desde que estuvimos hablando de este tema, la mayoría de las personas estaban muy atentas al ver la publicidad en las páginas oficiales. Un simulacro para prevenir la pandemia del lavado de dinero. La pandemia que estamos viviendo, sin duda alguna, ha dejado al descubierto muchos temas de interés. Y es importante hablar hoy de este tema que mucho ha causado interés de la comunidad y seguramente de todas las personas que día a día están interesados en actualizarse continuamente sobre todo lo que tiene que ver con prevención del lavado de dinero. Pues nos acompañan tres grandes expertos, tres personalidades en el tema y a continuación pues les doy la más cordial bienvenida a la maestra Marisela Rodríguez Servín. Ella es presidenta de la Comisión de Prevención del Lavado de Dinero del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara. Bienvenida, estimada maestra Marisela. Gracias por la invitación, un placer estar aquí con ustedes. Gracias, maestra. También nos acompaña el maestro Fernando Ramos Gallardo. Él es abogado litigante y experto certificado por la Comisión Nacional Bancaria de Valores en Prevención del Lavado de Dinero. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, licenciado Rodolfo. Gracias a usted. Y también nos acompaña nuestro gran amigo, alguien ya de casa de este proyecto, el doctor Efrén Hernández Monreal. Él es vicepresidente del Colegio de Abogados Fiscalistas y Administrativistas del Estado de Jalisco. Bienvenido, doctor y buen amigo Efrén. Muchas gracias, Rodolfo, y esperemos que el programa cumpla las expectativas. Gracias. Claro que sí. Y bueno, en este ABC de las cosas, en esta introducción previa a poner, como dirían coloquialmente, todos los puntos sobre la mesa, toda la carne al asador, bueno, es importante prevenir al auditorio, entre ellos contadores, abogados, estudiantes y académicos, de que sepan qué tanta relevancia ha tomado en este 2020 el tema del lavado de dinero, qué tanta actualización ha tomado desde los diferentes círculos de interés y de pronunciamiento, para que, bueno, posteriormente en la etapa de desarrollo, pues ya podamos ver los puntos finos. Comenzamos primero con el maestro Fernando Ramos Gallardo. En esta introducción, maestro, cuenta con 4 minutos. Adelante. Gracias, Rodolfo. Bien, el delito de lavado de dinero está tipificado en el artículo 400 bis de nuestro Código Penal Federal. Ahí se estipula que el hacer pagos, recibir, cumplir obligaciones con recursos que tengamos conocimiento que son producto de una actividad ilícita puede estar castigado de 5 a 15 años de cárcel o de 1,000 a 5,000 días de multa. El término lavado de dinero viene desde la época de la prohibición en Estados Unidos del alcohol, en donde hacían aparentar que los recursos de las ganancias ilegales por la venta de alcohol eran recursos de las lavanderías en su caso. Ese es un término que podemos ver en la actualidad muy aplicable porque este tipo de recursos, generalmente de procedencia ilícita, se tratan de transparentar o hacer parecer que vienen de una actividad lícita o una actividad legal mediante la compra de activos, bienes, insumos, etcétera, ¿no? Aquí cobra mucha relevancia en su combate en este tipo
tipo de flagelo el sistema financiero. Como un antecedente legislativo tenemos la ley del secreto bancario en 1970 en Estados Unidos, que venía a regular al sistema financiero, y como lo vemos en la actualidad, el sistema financiero o los sujetos obligados cobran mucha relevancia para combatir este tipo de flagelos. Es decir, estas operaciones, estas organizaciones criminales o este tipo de operaciones no podrían operar si no tuvieran regulaciones laxas en el sistema financiero, y por ende los oficiales de cumplimiento dentro de los sujetos obligados, que es la persona responsable en prevenir este tipo de delitos, va a proveer la capacitación, va a proveer los reportes y las medidas integrantes para que la unidad de inteligencia financiera, órgano de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que compila toda esta información y combate este tipo de delitos, pues tenga información fidedigna que evite que en el sistema financiero se le utilice para lavar dinero. Todos recordarán recientemente la noticia del operativo Agave Azul, donde la unidad de inteligencia financiera boletinó cerca de 2,000 empresas con sus cuentas bancarias que pudieran estar vinculadas a algún cártel delincuencial. Ese operativo Agave Azul se hace con el apoyo de las sujetos obligados del sistema financiero en coordinación con la unidad de inteligencia financiera. Rápido, ya nomás por terminar, Rodolfo, aquí nos tocó que viniera en el despacho una persona que había tenido un congelamiento de sus cuentas bancarias, una empresa derivado de este operativo Agave Azul, y eso la relevancia nosotros como usuarios de con quién está celebrando operaciones. Esta empresa, después de que revisamos su contabilidad, Rodolfo, todos sus ingresos, todos sus gastos eran legales. Se dedicaba a poner implementaciones para aparatos muy grandes de tanques de gas, y resulta que le pagaron 40 millones de pesos de una empresa de dudosa procedencia, ¿no? O sea, ya viéndolo en el ámbito de nosotros debemos de tener cuidado de no celebrar operaciones con empresas que pudieran estar vinculadas con la delincuencia organizada, porque si no, a la postre pudiéramos tener alguna medida de este tipo, como es un congelamiento de cuentas o una investigación por un delito de lavado de dinero. Qué importante nos ha dejado en esta introducción, maestro. La verdad es que en el desarrollo vamos a ver en cabalidad con usted el tema del delito de lavado de dinero, y obviamente, bueno, ¿por qué no su diferenciación en el tema de particular de financiamiento del terrorismo, que también surgen muchas inquietudes cuando se trata el tema? Ahora, bueno, posteriormente en esta etapa introductoria, le cedo el uso de la palabra en este momento a la maestra Marisela. Adelante, estimada maestra. Gracias, Rodolfo. Buenas tardes a todos. Pues bueno, en México tenemos ya regulaciones para prevenir este delito de lavado de dinero, que sabemos que es una realidad, ¿no? Desde hace varios años nuestras autoridades pues se han preocupado por establecer un marco jurídico para prevenir este delito. Y en este sentido, este marco se divide en dos regulaciones. Una, lo que es el sistema financiero, que ya tiene un marco jurídico robusto y mayor práctica en todo lo que es el cumplimiento preventivo para el lavado de dinero, y por otra parte, las actividades y profesiones financieras designadas, que aquí en México las conocemos como actividades vulnerables, que esta regulación es la más nueva, ¿no? Que tenemos pocos años y va dirigido hacia el sector privado. ¿Qué es lo que busca el marco regulatorio en este sentido? Prevenir que nuestras entidades del sistema financiero y también de particulares sean utilizadas para introducir dinero que viene de procedencia ilícita, o bien el participar en la dispersión de recursos o terminar adquiriendo algún bien, algún servicio, y de esta manera integrar ya lo que es el recurso al sistema financiero y a la economía. Un tema fundamental para la prevención es la capacitación, y es una de las obligaciones que tiene el sistema financiero actualmente. Esta tarde vamos a estar tocando este tema en cuál es esta obligación que tiene el sistema financiero de dar capacitación no solamente a sus funcionarios, a sus empleados, a sus directores, sino también a los accionistas, a comités, a asesores, para que entre más capacitados estemos
y vayamos difundiendo todo lo que es, cómo va cambiando los esquemas de lavado de dinero, entonces vamos a tener mayores herramientas para prevenir. Entonces, en este sentido, la capacitación es fundamental. Este año, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores emitió una guía de capacitación dirigida para el sistema financiero. Esto nos ayuda mucho porque viene a aclarar algunas dudas, viene a ser más específicas en cuanto a quién va a recibir capacitación, cuánto tiempo deben de tener mínimo y sobre todo, qué van a recibir en esta capacitación, ¿no? Muchas veces nos encontrábamos que esta capacitación era muy técnica y de manera general, ¿no? Entonces, es una de las cosas con las que ha venido trabajando la Comisión de Prevención del Lavado de Dinero del Colegio de Contadores Públicos de aquí de Guadalajara, en estar implementando seminarios de actualización para el sistema financiero, que el oficial de cumplimiento le quede muy claro qué es lo que va a hacer al establecer, al desarrollar estos programas, qué información debe de dar a conocer a aquellas personas que tienen el primer contacto con el cliente, aquellas que están encargadas de dar seguimiento a servicios, de las que toman decisiones, a los directivos. Entonces, con esta guía viene a ser una herramienta muy importante para dar todo este seguimiento. Y en este sentido, pues entonces hacer una labor de prevención mucho más eficiente. Por supuesto, maestra Marisela, importantísimo el aspecto de la capacitación. Muchos han hablado que no importa cuánta actualización pueda existir en la legislación, si las personas que son el instrumento número uno para que las cosas funcionen no tienen ni la más mínima noción de lo que está alrededor. Muy importante, maestra. Y con eso, bueno, vamos a la introducción, al último punto de nuestro amigo que siempre dice que advierte ser muy controversial e infundir el terror, pero yo le digo que para nada, que es el doctor Efrén. Doctor Efrén, lo escuchamos. Sí, muchas gracias, Rodolfo. Gracias a los panelistas. Me encanta que hoy tenga dos amigos invitados aquí con ustedes y sobre todo hablar que el programa anual de capacitación y difusión en realidad es un simulacro. Y yo digo simulacro porque, como dijo el licenciado Fernando, hay un artículo que es el 400 bis. Y entonces cuando uno va y revisa el 400 bis, se va a encontrar una serie de verbos. Y esa serie de verbos es, por cada verbo que tú encuentras, es una simulación o es un simulacro que tienes que realizar, ¿no? Y estoy hablando aquí en el contexto de que con esta guía que fue publicada por la Comisión Nacional Bancaria el 23 de abril del 2020, encontramos algo que nos está diciendo la autoridad, ya sea para un sistema obligado o no obligado, financiero o no financiero. Nos está diciendo, sujetos obligados o no obligados, cumplan con una trilogía. Y esta trilogía es muy clara, es una capacitación, una evaluación y una evidencia. Oye, pero si es una trilogía, quiere decir que la capacitación, el primer requisito indispensable, ¿cuál es? Oye, pues que las personas estén certificadas. Si tú obtienes capacitación, que ésta sea proporcionada por personas capaces. ¿Capaces para qué? Para que esto sea una capacitación con una evidencia, la evidencia que se da a través de una evaluación. ¿Y cómo lo convertimos estos tres factores en un mitigante? Desde el momento que la evaluación se sanciona. Y esta guía para el sistema financiero trae una consecuencia, que es, si no se aprueba esta capacitación con varias oportunidades para el oficial de cumplimiento, para socios, directores, tendrán sanciones. Estoy hablando en el lado de los empleados, en el lado de los colaboradores, que puede incluso a motivar un despido justificado el hecho de no aprobar esta capacitación obligatoria del sistema financiero. Oye, pero el sistema no financiero no tiene problemas. No, lo que pasa es que esta guía le aplica en su totalidad, pero de una forma prudencial. Y la prudencia quiere decir, prepárate, porque el escenario del 2021 es una reforma donde entonces tendrás una obligación más allá de pesada,
que el propio sistema financiero, porque como no estás acostumbrado, tendrás que integrar controles para mitigar, ¿no? Sí, por supuesto. Son de los temas de más alto impacto que hay en este momento, y lo cual nos conduce obviamente a hablar en este momento ya del desarrollo, el desarrollo tan importante para ahora sí poner todos los puntos sobre la mesa en cada uno de los ámbitos. Y vamos a comenzar con el maestro, el maestro Fernando Ramos Gallardo, para poder ilustrar en este momento todos los matices del delito de lavado de dinero. Maestro, adelante, tiene un uso de la palabra de 11 minutos, adelante. Está apagado, estimado maestro, su micrófono. Sí, pero vamos poniendo, gracias Rodolfo, en contexto este flagelo del delito de lavado de dinero que se establece en el artículo 400 bis del Código Penal Federal. Si lo viéramos en nuestros elementos del tipo penal, tenemos elementos objetivos, tenemos elementos subjetivos y tenemos elementos normativos. El elemento objetivo del tipo penal se desprende a simple vista, como lo comentaba el doctor Efrén, es una serie de verbos de recibir, hacer el pago, ocultar, cumplir transacciones, transferir, cambiar el cheque, regresar el cheque. Todos esos serían elementos objetivos. Elemento subjetivo referiría a la conducta. Yo sé que es dinero de una actividad delincuencial y aún así quiero recibir o hacer pagos o ayudar a otras personas a ocultar el origen ilícito. Y al hablar de los elementos normativos, en un tipo penal generalmente tenemos que acudir a otra disposición jurídica para ver sus alcances. Aquí el elemento normativo de este tipo penal es producto de una actividad ilícita. Al decir producto de una actividad ilícita, pues, se refiere a cualquier recurso que se obtenga en contravención con una disposición legal. Partiendo sobre esa premisa y la pésima redacción que tiene el artículo 400 bis, todos podríamos ser sujetos de este flagelo, Rodolfo. Si yo estoy atendiendo a un funcionario de un ayuntamiento que se le está investigando por un delito de peculado, por desfalcar al ayuntamiento, a la tesorería del ayuntamiento por 10 millones de pesos, y ya lo investigaron por todas partes, Rodolfo, y resulta que esa persona no tiene ni cuentas bancarias, ni propiedades, ni ningún ingreso, ni nada, ningún activo a su nombre, y quiere pagar mis honorarios por esa defensa y saca un maletín que casualmente tiene 10 millones de pesos, Rodolfo, y yo le recibo el pago, pues hasta dónde estaría cometiendo un delito, ¿no? Tú me dirías, oye, pues el elemento subjetivo no se colma, tal vez tú no sabrías que es producto de una actividad ilícita. Sí, pero entonces una cosa u otra, pues ya estaría siendo yo sujeto de una investigación. Ese es el contexto como lo tenemos que visualizar, ¿no? Hablando del sistema financiero, el sistema financiero tiene décadas investigándonos. El sistema financiero manda operaciones de nosotros, operaciones relevantes, o operaciones preocupantes, o operaciones internas inusuales. Tienen un perfil transaccional de nosotros, Rodolfo. El banco ya saben que estás recibiendo depósitos por 50, 70 mil pesos mensuales, y en el momento que recibes $500,000 de pesos, pues te sales del perfil transaccional y manda un reporte. Se sube a un comité de comunicación y control antes, y después se manda un reporte a la unidad de inteligencia financiera, quien recopila toda esta investigación y posteriormente puede presentar una querella por un delito de lavado de dinero. Ahora, tú hacías una acotación muy importante, porque este tipo de legislación investiga los delitos de lavado de dinero, pero también investiga el delito de financiamiento al terrorismo. En el lavado de dinero, el origen de los recursos siempre va a ser ilícito.
y su finalidad puede ser para que se destinen a actividades lícitas o actividades ilícitas, es decir, que este recurso ilegal se pueden comprar casas, se pueden comprar vehículos, se pueden comprar acciones de empresas, joyas, etcétera, o se puede utilizar para financiar la nómina de una organización criminal. En el financiamiento al terrorismo, Rodolfo, es al revés. Los recursos pueden venir de una fuente lícita o una fuente ilícita, pero su finalidad siempre va a ser perpetrar un atentado terrorista. Es decir, puede venir de un rico árabe petrolero el recurso, o puede venir del Estado Islámico, pero al final siempre se va a buscar perpetrar un atentado terrorista. Y nosotros, como oficiales de cumplimiento de sujetos obligados o como responsables del cumplimiento de obligaciones para proveedores de activos vulnerables, debemos de identificar e investigar a nuestros clientes para que no se cometa este tipo de flagelo. Y toda esta información llega a la unidad de inteligencia financiera. Yo creo, si hiciéramos una encuesta a la ciudadanía de quienes conocen el delito de lavado de dinero, te aseguro que la mayoría de la población no lo conoce. Y eso es algo que estas organizaciones criminales aprovechan, desde conocimiento público, cantantes, futbolistas, funcionarios, entre otras personas, que no conocen qué es el delito de lavado de dinero y tal vez por ingenuidad o por la razón que quieras y gustes, prestan su nombre, hacen aparentar que ellos son los empresarios, los que están realizando esas actividades empresariales, y lo único que pasa es que entran en estos ciclos de lavado de dinero donde se trata de perder la pista del origen ilegal de los recursos. Muy importante, maestro, porque nos pueden surgir, algunos temas de gran interés, preguntas sobre cómo se ha tratado el caso, o por qué surgió, mejor dicho, el caso de ciertos futbolistas, de ciertos artistas, y si realmente se tenía la razón o era más que todo una práctica política incierta, porque no, en esta actualidad no se puede deslindar, lamentablemente, el derecho de lo que es la práctica política en toda la extensión de la palabra. Entonces, bueno, quedaríamos con ese punto para resolverlo y dejar a nuestro auditorio activo. Dejen sus preguntas, estamos deseosos de conocerlas. Ahora vamos a pasar con la maestra Marisela para saber el aspecto de capacitación. Lo número 1 es saber las reglas del juego, hacer las cosas lo mejor que se pueda. Entonces, la escuchamos, estimada maestra Marisela. Gracias, Rodolfo. Uno de los temas importantes es conocer algunas figuras que nos vamos a ir encontrando en el desarrollo de cualquier actividad económica. Algunas de ellas es, por ejemplo, el proveedor de recursos. Voy a poner un ejemplo. Cuando llega una persona a solicitar un crédito a una institución bancaria, puedo llegar yo como Marisela y solicitar X importe. Sin embargo, cuando empiezo a realizar los pagos, la institución financiera se da cuenta que quien está haciendo el pago de este crédito no es Marisela, sino que es José. Entonces, los ejecutivos de cuenta, aquellos que tienen esa comunicación directa con el cliente, deben de conocer que existen esas figuras. Y es ahí donde vamos a hacer mucho énfasis en la capacitación. Oye, ¿quién es un propietario real? ¿Quién es un dueño beneficiario? ¿Qué es un testaferro? ¿Y cómo pueden actuar dentro de la operación que yo estoy haciendo? ¿Esto qué me va a permitir? Pues estar alertas para identificar algunos comportamientos que no son usuales. ¿Qué es otra de las cosas que debemos de tener muy en cuenta? Lo comentaba ya un poquito Fernando. Cada uno de nosotros que tenemos una cuenta bancaria tiene un perfil transaccional. ¿Este perfil transaccional a qué se refiere? Es el comportamiento de acuerdo a mi historial, a mis ingresos, a lo que yo dije que iba a realizar. Es ese comportamiento que la institución financiera espera de Marisela. Pero ¿qué pasa en el momento en que
mis operaciones pasan este perfil. Ahí se va a detonar una alerta, que esa alerta la institución bancaria le tiene que dar un seguimiento y posiblemente vaya a existir una dictaminación de esta operación. ¿Qué pasa si ese ejecutivo de cuentas no tiene conocimiento de esto? Entonces, puede ser que se esté realizando una operación con recursos de procedencia ilícita y el sistema financiero lo deje pasar, que esa alerta o no se le dé seguimiento, o peor aún, cuando no se le da seguimiento, que es una operación ordinaria y entonces tiene una repercusión con la cuenta bancaria del cliente y puede generar un bloqueo. Entonces, todo esto es lo que debemos de estar muy alerta, de estar informando a cada uno de las personas que laboran dentro del sistema financiero, ¿de acuerdo a qué? De acuerdo a su puesto. ¿Qué le vamos a capacitar? Pues de acuerdo al riesgo que ellos están enfrentando día a día conforme a sus actividades. Y esta es una de las partes importantes que se ha dejado un poquito de lado, y es el riesgo. A lo mejor hay dos instituciones financieras que las dos ofrecen créditos, sin embargo son productos diferentes, van a un perfil de cliente diferente. Entonces, el riesgo que enfrentan las dos no va a ser el mismo y es necesario que se tenga un conocimiento del riesgo propio para poder establecer esos mitigantes. ¿Cuáles van a ser los mitigantes? Pues aquellas acciones que van a hacer más pequeño el riesgo de permitir este tipo de operaciones. Pero ¿qué pasa cuando la institución no conoce esos riesgos? O peor aún, cuando conociéndolos no los difunde dentro de su personal. Entonces, aquí estamos dejando áreas descubiertas y es importante estar checando también todas aquellas nuevas disposiciones que están saliendo, todas aquellas tipologías, y estas las tenemos que dar a conocer. Ahora con el tema de la pandemia del COVID-19 han surgido tipologías de operaciones de recursos de procedencia ilícita que están permitiendo que se ingrese al sistema financiero algunos recursos ilícitos. Entonces, si cada una de las instituciones no estamos alertas, no estamos difundiendo, vamos a generar este riesgo que puede terminar en multas cuantiosas que ponen en riesgo el seguimiento de la institución. Ya lo comentaba también el doctor Efrén, ya lo difundimos. ¿Qué tenemos que verificar? Que efectivamente la información que dimos en la capacitación sea captada y aplicada. ¿Cómo voy a determinar yo si aquel funcionario aprendió o no? Evidentemente con un examen. Este examen me va a determinar si aprobó o no y debe de ser específico a lo que le dimos. Entonces, ¿cuál es la obligación para el sistema financiero? La obligación como tal es de capacitar una vez al año, pero no tenemos que limitarnos al cumplimiento de ya la capacitación en enero y con eso di cumplimiento a la obligación que tengo, lo cual es correcto. Sí dimos cumplimiento a la obligación, pero los riesgos que corríamos en enero son muy distintos a los que estamos corriendo hoy en septiembre, porque estamos viviendo una situación atípica. En enero a lo mejor todavía no se identificaba estas tipologías con ventas de cubrebocas, ventas de material médico, porque era otra situación y los riesgos que hoy nos estamos enfrentando son distintos. Entonces, el oficial de cumplimiento, que es el encargado de elaborar todos estos planes y programas de capacitación, debe de estar actualizado constantemente para someter a votación al Comité de Comunicación y Control este programa en la medida que la entidad represente nuevos riesgos. De lo contrario, vamos a dejar huecos importantes y nos podemos ver involucrados en una operación y tener repercusiones que no queremos.
Por supuesto, maestra Marisela. A ver, bueno, no es por, como dicen, abrir la caja de Pandora, pero es la realidad de las cosas, los puntos finos, y justamente en esta línea de los puntos finos, bueno, pues, doctor Efren, de saber sus consideraciones en este desarrollo y obviamente poner sobre la mesa algo que hago público en esta transmisión, de un artículo que ha escrito, que recientemente se ha publicado en Thomson's Reuters, y me parece muy buena idea, pues también nos comparta estos puntos finos del lavado de dinero. Adelante, doctor Efren. Sí, muchas gracias, Rodolfo. Me gustaría agregar dos temas muy importantes. El primero de ellos, que estas recomendaciones famosas de la GAFI obligan tanto al sistema no financiero como financiero. Y más allá de ser una obligación en una ley que es para el sector financiero, tenemos una obligación que nos viene a raíz de la recomendación 18. Y esa recomendación 18 muestra un escenario muy llano que dice, da capacitación, pero entonces tenemos que irnos a las notas de lo que quiso decir esa recomendación. Y entonces encontramos que la recomendación 18 tiene una nota interpretativa donde nos señala, tienes que dar una recomendación continua a tus empleados. Y esa recomendación, esa capacitación continua a los empleados tiene que ver con un programa que sea actualizable con el día a día. Y hay otra cosa también muy importante. Hace un momento el licenciado Fernando nos decía del lavado de dinero, que todos podemos ser sujetos del lavado de dinero. Yo tengo otra noción más allá, un poquito más agresiva, y yo siempre digo que el lavado de dinero en México es todo. Si tú te mueves, eso es lavado de dinero. Y entonces, como si tú te mueves, es lavado de dinero, pues entonces tenemos el otro escenario, que son los temas fiscales o tributarios. Y entonces, cuando preguntamos qué es lavado de dinero, tenemos que decir, oye, ya estudié según la GAFI lo que es el lavado de dinero. Pero si vas a estudiar qué es el lavado de dinero con términos fiscales, vete a la guía de la OCDE. Y entonces, curiosamente, uno encuentra en la guía, ¿sí?, de lavado de dinero de la OCDE que viene una etapa más. Y esa etapa más nos habla de lo que se llama como el oscurecimiento, es decir, ocultar el origen delictivo de los fondos. Y entonces es aquí cuando se complican las formas. Y uno dice, oye, la capacitación, ¿necesariamente tengo que ser una institución? No, la capacitación tiene sus vertientes. Si tú quieres evidencia para prevenir delitos de cualquier naturaleza dentro de tu organización, y estoy hablando de los nuevos delitos que estamos hablando, el 113 bis del Código Fiscal de la Federación, del propio, ¿sí?, 400 bis, o del artículo que yo digo que es una, como decía el licenciado Fernando, que está mal redactado, no. Yo digo siempre, el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación no es que esté mal redactado, es que se pasaron de listo con ese artículo porque nos señala en su tercer párrafo de este artículo, algo que uno no lo puede creer, que se presume el delito de operaciones de procedencia ilícita cuando, pues por ingenuidad se recibió algún recurso, ¿no? Hace un ratito nos explicaba el licenciado Fernando esos puntos del objetivo y lo subjetivo. Y en lo subjetivo aquí debemos de tener cuidado, porque precisamente la capacitación, de acuerdo a este guía, nos está dando elementos para que lo subjetivo pueda desacreditarse. Y entonces uno encuentra que la guía nos dice, oye, si vas a capacitar, 6 definiciones. Primero, un objetivo. Las definiciones que le quieras dar a la gente, que es el segundo punto. El tercero, ¿cómo vas a integrar tu programa de capacitación y difusión y qué contenido tiene este programa? Un cuarto, que es la capacitación. Y la capacitación debe de ser
de acuerdo al perfil de la operación, al perfil del puesto y las horas acumulativas para cada persona. Pero eso también incluye otra cosa, que es la difusión. Y la difusión se encarga de cómo distribuyo y cómo capacito. Y entonces, combinando la difusión con la evaluación, tenemos algo que se llama evidencia, que lo he dicho siempre. Cuando nos van a hacer o nos van a vincular a proceso, lo primero que se tiene que ver es qué existe en la carpeta de investigación y qué indicios existen. Y entonces, si dentro de mi organización, sea del sistema financiero o no sea del sistema financiero, tengo la evidencia de que el encargado de cumplimiento recibió capacitación, evaluación y difusión, quiere decir entonces que el señor, conociendo estos elementos objetivos y subjetivos, el señor provocó que hubiera un ilícito. Y entonces, ¿qué va a pasar? Con esos medios o esa evidencia, lo que voy a tener es una responsabilidad penal de la persona moral que va a ser eximida por esta evidencia. Y fíjense bien, evidencia creada por algo que se llama capacitación y difusión dentro de la organización. Y entonces quiere decir que es cara la capacitación y la difusión. Ojo, cuando uno piensa en presupuesto, el primer error que se debe de tener, que no se debe de tener, es sale caro. Oye, no es que te salga caro la capacitación, es que debes de cumplir con ciertas cualidades. Y el primer requisito de todo este escenario de la capacitación es, primero, que la gente que está impartiendo esta trilogía de la capacitación, difusión y evaluación esté certificada a cualquier escenario, pero que se encuentre certificada, porque eso logrará hacer unos medios y datos eficientes con un valor probatorio, ¿no? Sí, desde luego, doctor. Eso es primordial. Y bueno, exhorto a todo nuestro distinguido auditorio, a toda nuestra comunidad que nos está viendo desde las controversiales y bondadosas redes sociales, que hagan manifestar sus preguntas y comentarios. Hay muchas personas conectadas y bueno, nos gustaría saber si les surge alguna tipo de interrogante. Aquí estamos en vivo y a sus órdenes. Y desde luego, bueno, aprovecho la oportunidad para, como siempre, agradecer a nuestros dos grandes proyectos que han estado siempre latentes para pues seguir siempre con esta bonanza de la capacitación jurídica. En este punto, algunas preguntas que pueden surgir en lo particular sería, lo relativo a este caso de estos dos personajes, tanto en el mundo de la música como del deporte, estimado maestro Fernando. La verdad es que muchas personas dijeron, ¿verdaderamente tendría una justificación el hecho de lo que pasó o realmente no había una razón bien cimentada y fue algo más que toda una práctica política? Entonces, a ver su opinión y su análisis al respecto. Yo creo que es muy desafortunado. Hablando en general, se focaliza tal vez uno en las figuras públicas, pero es algo que nos puede pasar a todos, y no porque estemos de alguna forma participando en una actividad ilegal. Y es lo que decía hace un momento, el desconocimiento del delito de lavado de dinero, o simplemente este tipo de capacitaciones tan robustas que sí tiene el sistema financiero, pero que no tienen otros sujetos obligados, no tienen, proveedores de actividades vulnerables, no tienen las empresas en particular. Nosotros, pues, la verdad, porque la ley nos obliga como oficiales de cumplimiento a capacitarnos, pues tenemos el conocimiento al dedillo, pero no es la mayoría de la población quien lo conoce de esta manera. Partiendo de esta premisa, pues se pueden dar estos casos, ¿no? Que se te acerque alguien y te diga, oye, pues te voy a prestar un dinero,
o en su caso nos vamos a asociar, nomás tú vas a aparecer como representante legal, vamos a abrir empresas lícitas y sí, tú te cercioras que son negocios lícitos, que son industria, que son desarrollos de casas, etcétera, recibes el recurso, pero no te das cuenta del origen que trae atrás ese dinero y entre una cosa u otra pues se te investiga por delito de lavado de dinero. Desconozco el estatus de estas figuras públicas que se ha salido su caso. Lo único que te puedo decir es que posteriormente se aclara, porque ahorita están libres de cualquier culpa y problema. Sin embargo, es para ser cuidadosos. Este tipo de capacitaciones que se imparte para oficiales de cumplimiento del sistema financiero, es conveniente que las tomemos todos porque es importante saber, para evitar malos entendidos, qué es lo que nos investiga el sistema financiero y conocer a detalle el delito de lavado de dinero y, por qué no, capacitar dentro de las personas jurídicas, personas morales en general, pues de cómo se comete este tipo de delito para que las áreas de compras y las áreas de ventas pues no hagan ni reciban pagos de personas que pudieran estar vinculadas a la delincuencia organizada y evitar en su caso ser partícipes de una investigación. Y por lo que vea esta guía de capacitación, conocerlo, pues para que los funcionarios no manden alertas, eso que nos platicaba la contadora Maricela, o sea, si el funcionario ve una actividad sospechosa, si ve que te sales de tu perfil transaccional, él va a mandar un aviso a la unidad de inteligencia financiera. Y todo esto forma parte de una base de datos que nuestras autoridades posteriormente investigan para ver si se está incurriendo en un delito de lavado de dinero. Por ende, la importancia de tener conocimiento en estas disposiciones de PLD, de prevención de lavado de dinero y de esta guía de capacitación. Y ya viéndolo como el sistema financiero, en este programa anual de capacitación que están obligados, también ellos van a considerar su enfoque basado en riesgo, es decir, ellos ya tienen identificados los riesgos como sujetos obligados pueden tener, llevan una metodología y estos programas de capacitación deben ir acordes a esos riesgos con medidas de mitigación en su caso, ¿no? Si son partes del sistema financiero, el exhorto muy respetuoso es que sigan este programa anual de capacitación. El no seguir este programa anual de capacitación también puede ser sujeto de multas y de sanciones por no estar cumpliendo con la legislación del PLD. Claro, por supuesto. Y nos lleva a otro de los puntos. La capacitación, bueno, en esta etapa pues de conclusión, de reflexión de esta primera edición, ya estábamos platicando tras bambalinas con el doctor Efrén de justamente del emplazamiento a una segunda edición, ¿verdad, doctor? pero justamente en este tenor de las conclusiones o de las reflexiones que hay que dejar al auditorio, sea como contador y vinculado obviamente en el tema de la capacitación donde se involucra el abogado, etcétera. Bueno, ¿cuáles cosas normalmente se me pueden presentar en la vida profesional y yo debo de asesorar bien al particular y al mismo tiempo debo de decir, bueno, esta situación no es correcta, hay que solucionarla y cómo lo puedo hacer? En este entendido, ¿qué es lo que normalmente en la práctica recomienda, analiza o conversa, doctora, maestra Maricela? Mira, lo primero que tenemos que tener en cuenta es un conocimiento de nuestro cliente, ya sea si somos parte del sistema financiero y atendemos a clientes y usuarios en general o como contadores en el desarrollo de nuestra profesión, tenemos que tener ese conocimiento pleno de nuestro cliente, saber con quién estamos trabajando, que lo que el cliente me dice que está haciendo efectivamente sea lo que está realizando y que cuenta con todo el material técnico, infraestructura y conocimiento para realizarlo, porque en muchas ocasiones aquí es donde podemos detectar alguna situación atípica que puede originar
estos recursos de procedencia ilícita, ¿no? Lo comentaba Fernando. Yo como contador estoy realizando mi actividad profesional, que es una actividad completamente lícita, pero ¿qué pasa si yo tengo un cliente que lo que está realizando es ilícito y yo lo desconozco por esa falta de conocimiento del mismo? Puede ser que yo me vea involucrada de una manera indirecta, porque esto viene siendo una cadena, ¿no? Cuando se hace una investigación en materia del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, no se investiga únicamente a quien realizó la operación ilícita, sino a toda la cadena de la ruta del dinero conforme se fue moviendo. Y puede ser que muchos de las personas que actualmente se encuentran con una carpeta de investigación abierta, ellos no realizaron ninguna operación, pero sí vienen dentro de una carpeta de investigación y en consecuencia y de manera preventiva sus cuentas están bloqueadas. Y esto va a repercutir no solamente económicamente, sino también en su reputación y en gastos adicionales de abogados, que cuando tenemos un sistema de prevención, sin importar que no seamos sujetos a un régimen de prevención de lavado de dinero, va a hacer la diferencia. Yo hoy le dejaría a todos los que nos escuchan a través de las redes sociales, es que nos quitemos de nuestra mente el concepto de lavado de dinero igual a narcotráfico, igual a trata de personas. Vemos que no. Aquí en México puede ser un sinfín de operaciones. Entonces, no estamos nosotros exentos. Sí debemos conocer de lo que se trata, cuáles son las medidas preventivas. Entonces, sí me gustaría hacer la invitación a todos los profesionistas, tanto contadores como abogados, que en ocasiones tenemos una cartera importante de clientes de diferentes actividades, a estar actualizados en esta materia para poder asesorar de una manera más eficiente a nuestros clientes y que ellos también puedan detectar algunas operaciones atípicas, ¿no? No es normal, por ejemplo, una empresa que se va constituyendo, que tiene un año de operación, pues ya tenga utilidades de 100, 200 millones de pesos. Cuando tú tienes conocimiento de ese sector y te das cuenta que la media del sector llega a su punto de equilibrio en 3 años, entonces dices, oye, este cliente, ¿por qué en un año avanzó tanto dentro de su sector? Y esos pueden ser pequeños indicadores de alerta que debemos de tener muy en cuenta. Pero si desconocemos la materia, si nos creemos el tema del lavado de dinero es únicamente por ciertos delitos, entonces no hay forma de prevenirlo, porque no tenemos la capacitación adecuada. Totalmente, querida maestra Marisela. Y bueno, pasando justamente a este aspecto siempre filosófico, jurídico, que nos regala el doctor Efrén, y que tuve el placer también de leer su artículo, y quiero hacer énfasis en ello porque hay una cita que me llamó mucho la atención con la primera que abre ese artículo de Cortázar, que dice, no lo saben, lo terrible es que no lo saben, te regalan la necesidad de darle cuerda todos los días, la obligación de darle cuerda para que sigan siendo tu manual, para que funcionen tan exacto como un reloj. Y bueno, es que la verdad, el desconocimiento es lo que inunda, es lo que aplasta a la mayoría de las personas y de los entes. Entonces, en este tema, dejar esta poderosa reflexión, doctor, y más en estas siempre citas y simbiosis tan bondadosas que hace. Sí, muchas gracias. La verdad es que debo mucho este artículo a la comisión de PLD de Guadalajara, que me hizo escribir a marcha forzada la licenciada Marisela, pero bueno, el tema aquí es muy interesante porque el sistema financiero se ve dotado de un instrumento que costaría mucho, y lo digo así, nosotros como especialistas y aquellos que están certificados nos han quitado un pedazo de la chamba,
que es haber hecho un manual gratis. Pero ese manual gratis, como digo ahí, no es que te lo hubieran dado por sí, es que te regalaron una obligación de darle cuerda como un reloj para que marche muy bien este reloj. Y si no lo haces que funcione, tendrás una pesadilla. Y esa pesadilla, citando el derecho romano, es idus de marzo. Cuídate de los días negros de marzo, porque te puede pasar cualquier cosa. Y yo diría, en estos puntos o estas tentativas, lo primero es, ¿por qué a estos sujetos que hace un momento comentabas, estimado Rodolfo, les abrieron investigaciones? ¿Por qué a un futbolista? ¿Por qué a un cantante? Porque esos señores jamás pensaron en que necesitaban capacitación. Por Dios, no lo pensaron. Y entonces nos viene un sistema financiero y nos dice, no me importa que seas Trump, tienes que tener capacitación. No me importa que seas el dueño de la organización. Entiendo que si tu cultura es la prevención, pues entonces va a permear hacia abajo a todos los niveles. Y entonces, si tú me dices, ¿por qué les pasó esto a esas personas? Yo te diría, porque esas personas jamás tuvieron una capacitación para saber los puntos mínimos. ¿Qué es el delito de lavado? ¿Qué es el financiamiento al terrorismo? ¿Qué es o cuáles son los delitos precedentes del lavado de dinero? Y aquí hago un paréntesis. Precedente de dinero. Recibí una factura, un CFDI de un particular. No sé su perfil transaccional, no sé a qué se dedica, pero me envió una factura de 100 millones de pesos. O mulas virtuales. Yo creo que estás familiarizado con ese término, Rodolfo. Una mula virtual, y esto es haciendo esfuerzos con la licenciada Marisela, lavado de dinero, señores. ¿Qué es una mula virtual? Que sin tú quererlo recibiste un depósito en tu cuenta bancaria y te dicen, no importa, quédate con el 10% y regrésame lo demás. Y ahí estás tú participando. Y entonces, quedarte en tu cuenta con ese 10%, te conviertes automáticamente en, como dice el Código Penal Federal, artículo 13, partícipe del delito. Oye, pero recibí nada más el 10% y no sé de dónde vino. Objetivo, pero subjetivo, ¿por qué diablo recibiste ese 10%? Entonces, la mejor forma que existe es, si te regalan algo, por lo menos cerciórate de que va a funcionar. Si recibiste capacitación, los conceptos mínimos, todo empresario, accionista, y esta es la recomendación que yo dejo. Como siempre me dice mi editor de Thomson Reuters, pero ¿qué quieres decir al final con todo este artículo? Algo muy claro. Todos los profesionistas, despachos, de abogados, contadores, auditores y las profesiones que tú digas, hasta arquitectos, veterinarios, deberían de tener esta capacitación mínima, porque son sujetos son sujetos susceptibles de cometer un ilícito. ¿Cuál es el ilícito? La conducta, recibir dineros de dudosa procedencia o recursos, ¿sí?, de dudosa procedencia. Esa sería mi reflexión. No importa a qué te dediques. Si tu organización es exitosa, recibe capacitación, porque te va a prevenir, va a servir como un mitigante para prevenir delitos, ¿no? Esa sería mi recomendación, Rodolfo. No, le agradezco mucho, querido doctor, le agradezco, por supuesto, a los tres titanes que tengo el gusto de tener aquí en este espacio, a la maestra Marisela, al maestro Fernando, a usted, doctor Efraín. Y bueno, ¿qué lectura, aparte obviamente de la legislación en turno, les recomendarían que leyeran nuestro auditorio? Y bueno, por supuesto, preguntarle en este momento, maestra Marisela, en el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, pues siempre están a la vanguardia con temas de interés. Yo tuve el gusto de participar en un primer foro por invitación del doctor Efraín y por también el espacio que brindó el Colegio de Contadores de hacer una pequeña introducción en donde se habló del tema de ciberseguridad en la prevención del lavado de dinero
entre otros temas valiosos. Y bueno, ¿con qué cierra el Colegio de Contadores Públicos? ¿Qué sigue? ¿Y a qué invitaría a los profesionales también de la ciencia jurídica a que tomen la capacitación, hablando de que es lo más poderoso hoy en día? Gracias, Rodolfo. Pues la Comisión del Colegio de Contadores en materias de prevención y de lavado de dinero, siempre nos hemos esforzado por estar sacando diversos cursos. Este año vamos a estar cerrando con un seminario de capacitación anual que va dirigido para oficiales de cumplimiento. Y el hecho de que esté dirigido a oficiales de cumplimiento no es limitativo para que cualquier profesional, ya sea contador, abogado, ingeniero, quiera participar en él, lo puede hacer con toda libertad. Lo ideal es de que sí tenga conocimientos previos para que pueda sacar mayor provecho. ¿Qué pasa si hay un abogado que dice, a partir de esta charla, me interesa el tema del lavado de dinero, puedo participar en este seminario? Sí, también puede participar, porque va dirigido a oficiales de cumplimiento. Porque en este seminario lo que vamos a estar platicando es en cómo realizar este programa de capacitación, cómo evaluarlo, pero sobre todo cómo tropicalizarlo a nuestra institución. No se trata de agarrar la disposición, transcribirla y difundir aquellos cambios únicamente, no, sino es cómo lo vas a aplicar a la institución que tú estás atendiendo. Eres un asesor independiente y tienes varios clientes, bueno, entonces, ¿qué debo de darle a cada uno de ellos de acuerdo a ese riesgo específico? Entonces, dentro de este seminario vamos a estar viendo también la parte de enfoque basado en riesgos, cómo evaluarlos, cómo detectarlos. Este seminario inicia el 20 de noviembre, del 20 al 12 de diciembre, son 40 horas que se van a estar impartiendo viernes y sábado, el viernes de 4 de la tarde a 9 de la noche y el sábado de 9 a 2. Todos son cordialmente invitados y en el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, con mucho gusto estamos a sus órdenes para recibir sus dudas, sus inquietudes y con mucho gusto hacer la inscripción correspondiente. No, muchísimas gracias, maestra. Desde luego agradeceremos a través de la Sociedad Civil Coffee Law, doctor Jorge Fernández Ruiz, pues compartir esa información tan valiosa y proporcionársela a nuestra comunidad a través de las redes sociales, si nos lo permite. Claro que sí, con mucho gusto, Rodolfo. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Bueno, maestro Fernando, en su experiencia, ¿qué lectura le recomendaría leer a los interesados tras esta primera edición? Porque ya pactamos la segunda, desde luego, para pues que se introduzcan adecuadamente en el tema de prevención del lavado de dinero. Mira, más que legislación, hay muchos compendios de recomendaciones de Gafi, las notas explicativas del Grupo de Acción Financiera Internacional, pero creo conveniente también que se vea a través de estos cursos. No es por hacerle publicidad a nuestro curso, pero mucha de esta literatura ahí la llegamos en libros de consulta. Agarrando un poquito de esta sensibilidad en esto, también inclusive series o documentales que también pueden ser muy útiles para sensibilizarnos. Yo recomendaría mucho el mecanismo que explica lo de Lula da Silva en Brasil, y también esto de la lavandería que explica los Panama Papers, y esto también pudiera ser como consulta. Y de literatura, pues que vengan con nosotros a nuestro diplomado. Ahí tenemos un plan de estudio y una literatura y una capacitación que les podemos dar. Magnífico, maestro Fernando. Bueno, doctor Efren, pues algún texto de los santos que lee día con día que recomienda a nuestro auditorio. Yo sé que es toda una enciclopedia, pero de todas formas, pues alguno que otro material que diga, bueno, ahí pueden comenzar, Rodolfo. Sí, muchas gracias, Rodolfo. Primero, me sumo a la invitación, por favor. La capacitación que dará el Colegio de Contadores está muy completa, los expositores están muy completos. Y bueno, una vez pasando esto, yo sí tengo primero un regalo para tu auditorio, estimado Rodolfo. Yo voy a dar 3 ediciones de la revista Thomson Reuters con el artículo de un servidor
Obviamente quien se inscriba contigo, pues ahí las tiene dentro de tus redes y se pueden hacer con una, ¿no? 3 ediciones de la revista. ¿Y cuál es un libro que la verdad es, yo les recomiendo muchísimo, que leí hace 5 años, que se llama Los Señores de la Orilla? Este libro que se llama Los Señores de la Orilla nos van a decir los orígenes del lavado de dinero. Y uno dice, oye, ¿y eso cuándo sucedió? Porque luego se va uno al derecho romano, o si no, se va con los ingleses. Y entonces se da uno cuenta que esto tiene más de 10,000 años. O sea, se imagina uno este sistema, y este libro que habla, Los Señores de la Orilla, habla del nacimiento del lavado de dinero con los primeros funcionarios chinos. Y estos funcionarios chinos compraban propiedades fuera de China, donde lavaban el erario público. Ese es un libro muy bueno que se llama así, Los Señores de la Orilla. ¿Va? Perfectísimo, doctor. Pues ya esperen la dinámica, queridos amigos. El doctor nos ha sorprendido, al igual que nuestros invitados estrella el día de hoy, pues para que ahí estén atentos a las redes sociales y a la mecánica a seguir. Bueno, pues le agradezco mucho a cada uno de ustedes, y bueno, la pregunta obligada es entonces, ¿aceptan el reto? Y estamos emplazados pues a la segunda edición. ¡Qué emoción! Adelante de mi parte, licenciado Rodolfo. Igualmente. Claro que sí, Rodolfo, con todo gusto. Magnífico. Claro pues que sí, con gusto. Nos vamos con, bueno, pues esta gran apertura, este camino directo a la edición número 2, y bueno, agradeciendo mucho a la maestra Marisela Rodríguez Servín, presidenta de la Comisión de Prevención del Lavado de Dinero del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara. Muchas gracias, maestra Marisela. Vamos a estar gustosos de vernos próximamente. Claro que sí, Rodolfo. Un gusto estar con ustedes, y de seguro estaremos compartiendo más eventos simultáneos como este. Muchísimas gracias. También al maestro Fernando Ramos Gallardo, abogado litigante y experto en la Comisión Nacional Bancaria de Valores en Prevención. Muchas gracias, maestro Fernando. Gracias, Rodolfo. Saludos a todo tu auditorio. Un abrazo. Y al doctor Efrén Hernández Monreal, vicepresidente del Colegio de Abogados Fiscalistas y Administrativistas del Estado de Jalisco. Muchas gracias, Rodolfo, compañeros del panel. Un placer haber estado aquí con ustedes. Gracias. Muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado. Por supuesto, siempre agradecer a los que están apoyando a este proyecto. Semana con semana les lleven grandes temas con magníficos invitados. Los están viendo en pantalla. Yacún Flores, muchísimas gracias. Jus Literatus y muchos otros proyectos que se unen día con día para que este fortalecimiento a la cultura de los diferentes temas de derechos en sociedad pueda seguir su misión. Muchísimas gracias. A nombre de la Sociedad Civil Coffee Law, doctor Jorge Fernández Ruiz, les agradecemos por acompañarnos a una edición más de estos conversatorios online. Cuídense mucho, les mando un gran abrazo a la distancia.